¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y estamos listos para brindarles por última vez en la temporada las 5 mejores opciones para waivers de la temporada 2018 de Fantasy Football. Y sí va a ser la última porque la semana 16 se entiende que es la semana de campeonato. Y si antes de que escriban en los comentarios, oye, pero mi final es la semana 17 y también quiero waivers para la semana 17, como castigo por estar en una liga que la final es en semana 17, no va a haber waivers para ustedes. Así de sencillo. Yo soy Jesús Sánchez, ya saben que esto Hablemos de Fútbol y me acompaña como en cada episodio mi amigo Mauricio Gutiérrez, fundador de StudioFantasy.com y analista aprobado por Fantasy Pros. Mau, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chuy? Muy bien, y bueno, lo explicaste mejor que yo, ¿eh? Es el castigo por jugar en semana 17, y bueno, la verdad es que no se debe jugar en semana 17, y me parece que tanto Estadio Fantasy como Hablemos de Fútbol entendemos esto, y si pusiéramos waivers de semana 17, de alguna manera estaríamos promoviendo a que se jueguen las finales en esa semana, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, así es, sería como lo hicieron muy bien, así que su recompensa, waivers y recomendaciones. Sí, la recomendación, John Kelly, el quinto running back de los Chiefs, y bueno, así nos la llevaríamos, De Sean ¿no? Kaiser y Kyle Lauleta. Trent Sherfield, y bueno, en fin, puros nombres desconocidísimos, y por eso la lógica es, a pesar de que en semana 16 también hay muchos jugadores que ya les dan descanso, pues son lo menos, ¿no? Semana 17 ya la verdad es que es algo pues totalmente inviable jugar fantasy y sobre todo la final de fantasy en esa semana. Sí, así es. En el caso de los contendientes, llegamos a semana 16 todavía con los equipos peleando por posición, peleando por su división, por entrar a playoffs. Los que podrían dar cierto descanso son los eliminados más bien, pero aún así es más bien para la semana 17 como bien lo dices, Mau. Antes de pasar a los waivers, ya saben, tenemos algunos apuntes de la semana 15 y creo, o sea, solamente creo que va a iniciar con un jugador que tuvo 7 recepciones para 146 yardas. ¿Quién, Chuy? Kenny Golladay. Ahí está la recomendación, no porque fue el tema del episodio pasado. Si confiaron o no en Kenny Golladay, muchísimos decían ya no vuelvan a voltear a ver a Kenny Golladay. Yo me tapé los oídos para no escuchar nunca más el nombre de él. Y responde con 146 yardas en su enfrentamiento, bien recomendado por Mauricio. No me gusta decir se los dije, pero se los dije. Oye, Mau, ¿y coincidencia que en la misma semana revive Connie Golladay y Chris Hogan? No lo creo. Y Doug Baldwin además. No. La verdad es que fue una semana, Chuy, híjole, bien complicada, muy loca. Jugadores como mencionamos, Kenny Golladay, Chris Hogan terminando como top 15. Bueno, ¿en qué mundo habíamos pensado eso? Y obviamente Chris Hogan no va a estar en las recomendaciones de este waiver 5. Y ha sido una semana complicada, ¿no? Sobre todo para aquellos que habían confiado en ciertos jugadores, que los pusieron en la semifinal y que ahora pues los dejan abajo. Jugadores como Andrew Luck, Jared Goff, Zeke Elliott, Philip Lindsay, Saquon Barkley, Leonard Fournette, Tyreek Hill, Brandon Cooks, Amari Cooper, Juju Smith-Schuster, Aaron Jones, y el etcétera puede ser larguísimo. Realmente lo que nos da a pensar que la suerte, a veces que no creemos en la suerte, influye muchísimo en el fantasy fútbol y uno se tiene que poner en la mejor posición para ganar. Y además, pues tener un poquito de suerte, ¿no? También esta semana muchas sorpresas. ¿Quién iba a pensar que Kalen Ballage iba a estar entre los 20 mejores corredores en fantasy? Sam Darnold terminando entre los mejores 5 quarterbacks. Mike Williams, Robert Foster, Wendell Smallwood, y también pudiera mencionar a muchos otros de los tight ends. Bueno, ni se diga, Jeremy Sprinkle terminando entre los mejores 3. También Garrett Selleck terminando con más puntos fantasy que George Kittle. Digo, la verdad es que a veces el fantasy fútbol es medio complicado. Sí, me acordé mucho de ti porque sí leí la estadística que creo que solamente 5 tight ends hicieron touchdown en la semana. Y sí, era Garrett Selleck, era Jeremy Sprinkle, también Lee Smith. Entonces hubo de ahí de todo un poco en la posición que por sí ya era impredecible. Se prestó todavía más para la semana 15.
Sí, tight ends como Eric Ebron, como Jared Cook, que habían estado teniendo buenas actuaciones, pues bueno, nos dejaron bastante decepcionados. El mismo Travis Kelce, ¿no? Muy abajo del promedio que venía acostumbrándonos. Zach Ertz. Realmente creo que de los tight ends que tenían el top 12, creo que solo 3 pudieron realmente terminar en ese top 12. Así que complicado. Sí, así es, sin duda alguna, una semana complicada. Pasamos ahora sí, Mau, a los waivers que nos puedes recomendar para la semana de campeonato. Pues miren, si pudieron sobrevivir a esta debacle de los jugadores y las miles de sorpresas que hubo en semana 15, seguramente se deben de sentir confiados con su equipo, pero nunca es tarde para decir, a ver, algún ajuste deberá poder ser benéfico para su equipo de cara a la final. Y bueno, otra vez, lo de siempre, las lesiones abren oportunidades para Fantasy Football y en esta semana 15 no fue la excepción, así que en semana 16 tendremos varias opciones, sobre todo de corredores, ¿no? El primero a mencionar es Jamal Williams, me parece muy obvio, disponible en casi el 70% de ligas en NFL.com. Muy temprano en el juego de semana 15, Aaron Jones se lesiona la rodilla, parece que es un esguince. Esto pudiera dejarlo fuera algunas semanas. Me parece que ya los Packers eliminados no van a arriesgar a Aaron Jones y no lo vamos a volver a ver en lo que queda de esta temporada. Jamal Williams fue el único running back utilizado por los Packers ante la ausencia de su corredor titular. Terminó con 16 toques, 12 acarreos, 4 recepciones, 97 yardas totales y un touchdown. Esto le alcanzó para terminar como el 14º mejor running back y fue uno de los 20 running backs más utilizados en la semana. De hecho, este fue su mejor juego de temporada y hay que recordar que en las primeras 2 semanas de este 2018, él fue el titular porque Aaron Jones estaba suspendido. En esas 2 semanas, y ahí fue el tema de, no sé si se acuerdan el hashtag, los que siguen mucho el fantasy fútbol seguramente sabrán a qué me refiero, el hashtag Free Aaron Jones, ¿no? Que los Packers y Mike McCarthy se empeñaban en seguir utilizando a Jamal Williams cuando era claro que Aaron Jones era mucho mejor opción. Bueno, en esas 2 semanas en las que fue propiamente el titular Williams, no fue efectivo, promedió 3.41 yardas por acarreo y 5.9 puntos fantasy por juego. Sin embargo, el volumen sí fue considerable, promediando 17 toques por juego, y es justamente lo que buscamos de un corredor, que tenga esas oportunidades. En semana 15 las tuvo, en semana 16 me parece que también las va a tener y enfrentará a los Jets, quienes en las últimas 5 semanas permiten en promedio por juego 15.2 puntos fantasy a corredores. Así que me parece la mejor opción si es que están buscando a un corredor. En el segundo puesto, nombrar a Elijah McGuire. Lo nombré la semana pasada también en el segundo puesto, pero me parece que no muchos nos hicieron caso. Entonces hay que volver a recomendarlo porque vale la pena. Ante la ausencia de Isaiah Crowell, McGuire terminó siendo uno de los 15 corredores más utilizados en semana 15. Terminó con 21 toques, 71 yardas. Y quizás sí su semana fantasy la salvó ese touchdown que pudo meter contra los Texans, pero la utilización me parece interesante. 75% de snaps, 72% de acarreos con 18 y el 50% de recepciones entre los corredores con 3. El que le siguió en utilización fue Trenton Cannon con un 31% de snaps, 28% de acarreos y 50% de recepciones. Así que es claro que Elijah McGuire será casi un caballo de batalla para los Jets en semana 16, en el que de hecho tendrá un enfrentamiento mucho menos complicado que el que tuvo contra Texans, pues va a enfrentar a los ya eliminados Packers. Y en el tercer puesto, quizá este sea el héroe anónimo de playoffs, Kalen Ballage, ya lo nombré a él en las notas que teníamos de la semana. Ese es otro corredor que se verá beneficiado por una lesión. Frank Gore tuvo que abandonar el juego contra Vikings en carrito y probablemente vaya a perderse lo que resta de la temporada. Y a veces decir esto, dice, todo lo que resta de la temporada, sí, bueno, son 2 juegos, ¿no? 3 juegos máximo. Semana 16 y 17. Y Adam Gase, el coach de Miami, ha sido muy renuente a utilizar a Kenyan Drake como corredor
principal. De hecho, ante la ausencia de Frank Gore, pues todo el mundo hubiera esperado que Kenyan Drake hubiera sido utilizado en mucho mayor medida, pero la realidad fue otra. Kalen Ballage termina con 12 acarreos, 123 yardas y un touchdown. Jugó en el 49% de snaps, teniendo el 63% de acarreos y 25% de recepciones. Y esto hace suponer que los Dolphins pudieran darle oportunidad a su novato elegido en cuarta ronda en el pasado draft para mostrarse y para también ellos comenzar a definir si podrá ser el sucesor o no de Frank Gore para el próximo año. No sé si Frank Gore vaya a volver el próximo año, habrá que ver. Ya saben que él juega, creo que hasta los 63 años tiene permitido jugar Frank Gore. No lo sé. Y el punto que le faltan como 2 para llegar a los 63. Sí, bueno, me queda claro, ¿no? Creo que, y lo hablábamos también en un episodio, creo, la primera vez que Frank Gore corrió para 100 yardas, creo que se estaba estrenando la primera película de Star Wars, si mal no recuerdo, por ahí del 78. Así que bueno, ya tenemos mucho tiempo disfrutando a Frank Gore. Que sería una pena que este haya sido su último juego, ¿estás de acuerdo? Después de una carrera tan prolífica, digo, sé que viene a menos, pero sería una pena que se despidiera de esta manera de la NFL. Sí, sería algo injusto porque sí, su carrera ha sido de las que he disfrutado más, tanto en San Francisco, después en Indianapolis. Y tomando como un poquito el tema de Frank Gore, obviamente en Fantasy Football fue un desastre total ese backfield de Kenyan Drake y Frank Gore. Daba la impresión que Kenyan Drake daba mejores partidos en ocasiones, o era más explosivo, obviamente por la simple juventud. Pero en general, el experimento de Adam Gase de Frank Gore no estuvo tan descabellado, o sea, promedió 4.6 yardas por acarreo, no tuvo touchdown en la temporada. Pero lo que yo le critiqué que decía, creo que Frank Gore se va a retirar a Miami porque ahí estudió y tal vez ni siquiera llega la temporada, o por qué lo están alineando en lugar de Kenyan Drake o Ballage, el novato que prometía mucho. No fue tan malo al final de cuentas meter a Frank Gore constantemente en el año para Miami. De hecho, Chuy, a Frank Gore fue una buena opción para Miami en cuanto a NFL se refiere. Quizá no tanto para Fantasy como bien mencionas, pero sí, la realidad es que resultó. Kenyan Drake fue también una decepción fantasy, y bueno, ahora creo que esto sí pudiera abrirle la oportunidad al novato Kalen Ballage de mostrarse en un enfrentamiento contra los Jaguars que quizá en el papel puede no ser ideal, pero la realidad es que el equipo de Jacksonville se está cayendo a pedazos y creo que le quedan pocos pedazos ya, así que más complicado que el duelo contra Minnesota en semana 15 me parece que no creo que sea. Y en cuarto puesto, nombrar a Robert Foster, el wide receiver de los Bills. Durante la primera mitad de temporada era imposible confiar en alguna de las opciones ofensivas de los Bills. Para la segunda mitad, o al menos esta última parte de temporada, esto cambió y Josh Allen ha sorprendido a todos. Ahí traigo un dato que está impresionante. ¿Se acuerdan que dijimos que Josh Allen iba a ser el héroe de playoffs? Sí. Bueno. Desde la semana 12 a la fecha, ¿sabes cuántos quarterbacks tienen más puntos fantasy que el quarterback de los Bills? 0.0. Es 0. Ningún quarterback tiene más puntos fantasy que Josh Allen. Es increíble. En formato estándar, porque ya luego lo menciono en Twitter y me empiezan a decir, en mi liga Deshaun Watson tiene más puntos. Bueno, pues sí, hay diferentes formatos. A lo mejor algunos en ligas de 6 puntos por touchdown de quarterbacks, a lo mejor sí existan algunos otros, pero en ligas estándar no lo hay. Y bueno, en ese sentido, alguna opción aérea se tenía que beneficiar y ese ha sido Robert Foster, quien se ha colocado como la opción primaria de ese ataque aéreo y ha aprovechado de manera impresionante sus oportunidades. Su porcentaje de snaps ha ido en incremento en las últimas 4 semanas y pasó de jugar en un 4.53% de snaps en semana 10 a un 83.8% en semana 15. Ha conseguido al menos 90 yardas o un touchdown en 4 de sus últimos 5 juegos y lleva 2 juegos consecutivos con al menos 100 yardas y al menos 5 targets. De la semana 12 a la fecha, Foster es el 10º mejor wide receiver en fantasy, con más puntos que Antonio Brown, Adam Thielen, Josh Gordon y mi queridísimo Kenny Golladay. De hecho, tendrá un enfrentamiento favorable contra New England en semana 16, un equipo que, lo siento, Chuy, pero ha permitido al menos 20 puntos fantasy a wide receivers en 2 de sus últimos 3 juegos. Y por último, nombrar a Robbie Anderson,
el wide receiver de los Jets, 2 semanas consecutivas con muy buenos números, 11 recepciones, 172 yardas y 2 touchdowns. En esas 2 semanas se ha colocado como el 12º wide receiver con más targets en toda la NFL, así que volumen hay para poder ser redituable. Obviamente se ha beneficiado de tener de regreso a Sam Darnold. Los Jets no tienen más opciones aéreas debido a múltiples lesiones, por lo que Anderson se convierte en una opción viable en fantasy. Y en semana 16 enfrentará a Green Bay, una defensa que en los últimos 5 juegos han permitido en promedio a receptores 24 puntos fantasy. Así que me parece también una muy buena opción como wide receiver 3 con un potencial alto. Ahí están entonces las 5 opciones de waivers para esta semana de campeonato. En los comentarios díganos cómo les fue en sus semifinales, si pasaron a la final de su respectiva liga. Esto se publica el martes, nosotros estamos grabándolo antes del Monday Night, entonces todavía no podemos darle nuestros resultados, Mau, de sus 200 semifinales, yo de mis pobres 2 semifinales, y más porque tengo como el caso, ahora sí que va a sonar muy extraño esto escuchándolo 24 horas después, pero tengo el caso de que en una liga estoy esperando que Alvin Kamara en este Monday Night me cargue a la final, y en mi otra semifinal estoy esperando que Alvin Kamara no me saque de la final, entonces no sé qué hacer. Bueno, Chuy, al menos tiene 50% de probabilidades de pasar a una final. Bueno, lo peor sería que Alvin Kamara quedara en el punto medio y que no pasara ni una ni en la otra tampoco. Eso sería, bueno, el acabose total. No, creo que está más o menos balanceado para que no pase eso. O sea, más o menos tienen que ser los mismos puntos, que son como 15, una cosa así. Bueno. Y ya veremos. Ahora sí que en los comentarios díganos si pase o no pase a la final, porque van a escuchar esto después, de lunes por la noche. Pero sí, para el viernes tendremos las últimas recomendaciones para la semana de campeonato y saber en cuántas finales se encuentra nuestro aquí analista Mauricio Gutiérrez, ya saben, fundador de estudiofantasy.com y analista aprobado por Fantasy Pros. Mau, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a ustedes de verdad por toda una temporada llena de consejos, de buena vibra. Me encantó participar con ustedes. Obviamente todavía tendremos pues la previa con el semáforo fantasy el viernes para las últimas recomendaciones de cara a la semana de campeonato y para poder ayudarlos a conseguir el ansiado título de su fantasy fútbol. Perfecto, entonces ya saben, seguir muy bien las recomendaciones de Mauricio. Ya saben, también nos pueden seguir a nosotros en Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol. Suscribirse al canal de YouTube, al podcast que se publica 4 veces por semana, así como visitarnos en hablemosdefutbol.com. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estuvieran aquí con nosotros nuevamente y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.